¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. Le invito a que preste atención. El Señor quiere hablarnos en esta noche, en este hermoso texto que leímos. Y el tema de esta noche se titula El deber del atalaya. ¿Lo puede decir conmigo? El deber del atalaya. ¿Lo puede decir con más ánimo? El deber del atalaya. Hemos estado estudiando la caída de Jerusalén, el cautiverio en Babilonia. Y la caída de Jerusalén fue por etapas, en 3 etapas. Ahora, para entender un poco esto, hermanos, tenemos que recordar que el calendario que nosotros usamos, las fechas que nosotros usamos, se basan en el nacimiento de Cristo Jesús. Cuando Jesús nació es el año 1, ¿verdad? Y ahorita estamos en el 2026, eso significa que Jesús nació hace 2026 años. Pero ¿qué pasa con los eventos que sucedieron antes del nacimiento de Cristo Jesús? Entonces ahí el calendario va para atrás. ¿Qué sucedió 10 años antes del nacimiento de Cristo? ¿Qué sucedió 100 años antes del nacimiento de Cristo? Y hablo de esto, hermanos, porque el primer ataque de los babilonios a Jerusalén sucedieron 605 años del nacimiento de Cristo. En este ataque, entre los que iban cautivos a Babilonia iba Daniel y sus amigos, que hemos estudiado el libro de Daniel. Pero 8 años después de ese primer ataque, hubo un segundo ataque a Jerusalén por parte de los babilonios. Y en ese segundo ataque van otro grupo de judíos cautivos, y ahí va el profeta Ezequiel, quien es el autor de este libro de Ezequiel. Y el último ataque de los babilonios hacia Jerusalén sucedió 9 años después, 586 años antes de Cristo, donde se destruye el templo, donde se destruye la ciudad, y quedan algunas personas nomás para cuidar los cultivos que servían para enviarlos a Babilonia, como el trigo, el aceite, toda esa producción la enviaban a Babilonia. Entonces, cuando Dios envía este mensaje que acabamos de leer acerca del atalaya, Jerusalén ya había caído en manos de los babilonios. Ezequiel y otros judíos estaban en Babilonia, estaban a salvo, libres de ese ataque donde murieron muchos sufrieron. Y durante esos 9 años en que Ezequiel estuvo en Babilonia, antes de la destrucción definitiva de Jerusalén, en esos 9 años, Ezequiel estuvo profetizando 9 años, llamando al arrepentimiento. Desde el capítulo 1 de Ezequiel hasta el 32, Ezequiel iba narrando proféticamente lo que iba a suceder a Jerusalén. Y ahora que había caído la ciudad, quizá el profeta pensó que su trabajo había terminado. Bueno, ya cayó Jerusalén, sucedió lo que tenía que pasar. No quisieron escuchar al mensaje profético, y quizá Ezequiel pensó que había terminado su trabajo, pero el Señor le dice que todavía no había terminado su trabajo. Aún debía seguir vigilando como un atalaya para advertir el peligro espiritual que venía para el pueblo de Dios. Ahora debe advertir acerca del pecado y de no alejarse de Dios. Entonces, en el versículo 7 que leímos dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Quién era un atalaya? Un atalaya era un vigilante. En la antigüedad las ciudades eran amuralladas porque era la forma de defensa. Las armas de ese entonces, que eran flechas, espadas, lanzas, podían ser detenidas por una muralla alta. No habían las bombas, las ametralladoras que hay en día, que pues no aguantaría una muralla ese armamento que existe ahora, pero antes sí. Entonces, en las murallas de las ciudades habían torres, y en esas torres había una persona vigilando, y tenía que estar muy atento que no viniera el enemigo. Tenía que estar muy atento a lo que estaba pasando. Eso era un atalaya.
y debía de avisar sonando una trompeta o un shofar si se aproximaba algún peligro. Un atalaya no podía distraerse. Gracias a Dios que en ese entonces no habían celulares, ¿verdad, hermanos? Que si no, la atalaya hubiera estado chateando en el WhatsApp cuando viene el enemigo. Entonces el atalaya tenía que estar muy atento, más aún los atalayas que le tocaba que vigilar de noche. Tenían que estar muy atentos para avisar si venía el peligro. Ellos utilizaban el shofar, la trompeta, pero ellos no solamente utilizaban la trompeta para avisar del peligro, sino que también utilizaban el sonido de trompeta para otros avisos, de manera que ellos tenían diferentes sonidos de trompeta y las personas cuando oían, ellos tenían que identificar qué estaba avisando la trompeta. El atalaya tenía que dar cierto sonido de trompeta para que la gente entendiera que se aproximaba el peligro. Dios le dice a Ezequiel que él es como un atalaya, que debe advertir al pueblo del peligro. Ahora, lo que Dios está tomando de la figura del atalaya es que el atalaya debe de avisar el peligro. Amén. ¿Cuántos van conmigo? Pero el atalaya primero tiene que saber, amén, que hay peligro. No sé si me estoy dando a entender. O sea, el atalaya no puede dar una noticia que a él no le consta. Y aplicándolo al profeta, Ezequiel tenía que oír primero la voz de Dios, para luego entregar esa palabra al pueblo. No podía Ezequiel hablar algo de lo que él no conocía o de lo que saliera de su mente, de algo que no le constara. Tenía que estar atento a la voz de Dios. Esa era, hermano, su responsabilidad. Y cuando él escuchara la voz de Dios, inmediatamente la responsabilidad de Ezequiel era advertir al pueblo. Y es por eso que Dios lo compara con un atalaya. Ahora, hoy en día, hermanos, nosotros los cristianos, bueno, en aquella época, pues sí, el pueblo de Dios tenía guerras y batallas con otros pueblos y sacaban la espada y peleaban. Hoy en día la iglesia ya no tiene ese tipo de peleas. Hoy en día el cristiano ya no debe pelearse con nadie, ¿verdad? ¿Verdad que no? No debe retar a nadie. ¿Por qué? Preguntémosle a la Biblia, Efesios 6:12. ¿Se acuerdan ustedes de ese versículo? ¿Qué dice Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que ¿qué? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora nuestra batalla es espiritual. Y si usted todavía está peleando en la carne, usted todavía no ha nacido de nuevo. Amén. Digan amén los que están peleando con alguien. Eso ya hablamos un poco, ¿verdad, hermanos? Cuando alguien viene a provocarnos a nosotros, cuando alguien viene a querernos a sacarle nuestras casillas, cuando alguien viene a insultarnos, a hablar mal de nosotros, a provocarnos, nosotros tenemos que tener discernimiento. ¿Qué tenemos que tener? Saber que detrás de esa actitud hay un demonio. Amén. Que está controlando los actos y la lengua de esa persona. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y es por eso que podemos entonces entender lo que dice el apóstol Pablo en Romanos: amar a nuestros enemigos. Podemos entender lo que dijo el Señor Jesucristo: amar a nuestros enemigos. Pero ¿cómo voy a amar a aquel que me está insultando? Sí, porque cuando él está insultando está siendo influenciado por demonios.
Y cuando usted está siendo afectado por una situación como esa, usted en su mente diga: ay, demonio sucio, ya te identifiqué, y en el nombre de Jesús te reprendo. Pero la persona la va a amar, ¿verdad? Como dijo aquel pastor, ¡yujú! A la persona la va a amar, ¿verdad? Vaya. De manera que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, saber lo que la palabra de Dios habla. ¿Para qué? Para que anunciemos como un atalaya. La Biblia, Salmo 119, 105 dice que la Biblia es una lámpara que alumbra nuestro camino. La Biblia es esa lámpara que alumbra nuestro entendimiento para comprender los peligros espirituales. Y es necesario conocer la palabra para que usted pueda compartirla. Y eso es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4, 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. Timoteo era un pastor, ¿verdad? Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Como cristianos, hermanos, somos atalayas que anunciamos las buenas nuevas de salvación. Pero ¿cómo vamos a anunciar las buenas nuevas de salvación si no conocemos la palabra? Hay que conocerla para que podamos anunciarla. El Señor Jesús envió a sus discípulos a predicar. Envió a los 12, envió a 70, los envió de dos en dos. Los envió a predicar por las ciudades, por los pueblos, por las aldeas, por los caseríos. Los envió a predicar, pero no los envió sin antes instruirlos en la palabra. ¿Amén? Si no los instruía, ¿qué iban a ir a predicar? Me iba a contar chistes de Pepito. ¿Para qué, hermanos? Para que el mensaje que ellos dieran fuera conforme a la palabra. Y por eso Dios le dice a Ezequiel ahí en el versículo 7: los amonestarás de mi parte. Entonces, ¿qué vamos a compartir nosotros, hermanos? Lo que tenemos que compartir es que el hombre sin Dios corre peligro. ¿Se acuerda que dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Es que yo soy buena persona, yo hago las cosas bien, Dios a mí me quiere. No, somos pecadores. Todos los que estamos aquí somos pecadores. Todos. Nadie puede juzgar a otro de pecador porque se estaría juzgando a sí mismo. Todos. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Hechos 4:12 dice la Biblia: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres o bajo el cielo, pero en que podamos ser salvos. Ese es el mensaje que usted y yo vamos a predicar. La responsabilidad de la iglesia está en Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Ahora, es importante que enfaticemos algo, hermano, para que no nos frustremos. Dios nos envía a compartir el evangelio. ¿Qué nos envía? A compartir el evangelio. Como el atalaya, ¿verdad? Suena el shofar, hay peligro, hay peligro. ¿Qué está haciendo el atalaya? Avisando, ¿verdad? Hay peligro.
¿Cómo va a actuar la persona después de escuchar el anuncio? Ya no depende de la atalaya. Amén. Ya no depende de la atalaya. El atalaya dio el anuncio y ahí el atalaya salva su responsabilidad. ¿Cómo va a responder la gente? Ya no es responsabilidad del atalaya. Amén. Miren, ¿en qué año fue, hermano, que fue la erupción del volcán de fuego? Hace como 3, 4 años, ¿verdad? Bueno, la cuestión es de que empezaron los problemas para demandar a Conred, porque según muchos no habían los de Conred anunciado que había peligro, y por eso murieron muchas personas en la erupción. Y cuando empezaron a ver ese problema, entonces Conred presentó pruebas de que sí habían ido a advertir a la gente. Sí le fueron a decir a la gente: mire, el volcán va a hacer erupción, hay peligro. Pero la gente no quiso escuchar. No quiso escuchar. Es más, hermano, hay un video donde un día antes un predicador de esos que salen a la calle con su bocina, que la gente los desprecia y los insulta, andaba predicando arrepentimiento un día antes de la erupción. Entonces, el anuncio es dado, hermano. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El anuncio es dado. ¿Cómo va a reaccionar la gente? Ya no es responsabilidad de la atalaya. La gente vive sin preocuparles el peligro que corre su alma. Ingenuamente creen que todo está bien. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4: el príncipe de este mundo tiene cegado su entendimiento para que no entiendan el evangelio. Y es por eso yo insisto mucho en esto. Se les está predicando, se les está hablando del evangelio y no entienden, hermano. Como que si usted le estuviera hablando en inglés, no entienden. Y se les está hablando en el español chapín, mazateco. ¿Por qué? Porque su entendimiento está cegado. No, todo está bien. No. No me preocupo del día de mañana, no me preocupo si hay un juicio que vendrá sobre la tierra, no me preocupo del castigo eterno, el cual está destinado a toda la humanidad debido al pecado. Me voy al infierno, dicen algunos, ahí está la tal banda, ahí está el otro conjunto, ahí está el tal cantante, ahí están los futbolistas fulano, ahí la vamos a pasar bien, dicen. Ingenuos. El Señor dice que es un lugar donde hay lloro y crujir de dientes. El fuego donde nunca se apaga y el gusano que atormenta nunca muere. Eso dice el Señor Jesucristo. No, todo está bien. El Señor Jesucristo habló eso, que era como en los días de Noé. Miremos ahí en Mateo 24. Mateo capítulo 24, versículo 37. Mateo 24, 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Mire, hermano, es un misterio porque los primeros seres humanos vivían 900 años. Matusalén 969 años, hermano. ¿Por qué le digo eso? Porque Noé empezó a construir el arca cuando tenía 500 años y terminó de construir el arca cuando cumplió 600 años. ¿Cuántos años predicó? ¿Cuántos? 100 años. 100 años predicando, hermano, y no se le convirtió ni uno.
Jeremías lloraba porque predicaba y la gente no se le convertía. Imagínense Noé. Pero ¿a dónde voy con esto, hermano? Voy a que la gente estaba escuchando, estaba viendo y Noé les anunciaba: viene diluvio sobre la tierra, viene juicio de Dios sobre la tierra. Y la gente se burlaba de él, la gente se reía, la gente lo miraba como un loco. La gente decía: oh no, todo está bien, no hay ningún, ¿cómo va a llover? Es más, hermano, en esa época ni llovía. Dice la Biblia que de la tierra salía un vapor de agua que regaba la tierra. ¿Cómo va a caer agua del cielo? Eso no existe, eso es imposible. Estás loco, Noé. Noé el loco. Noé el loco, predicando, anunciando como un atalaya. Como un atalaya: viene juicio sobre la tierra, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios. No, así estoy bien, gracias. No se meta en lo que no le importa. Pero ¿qué pasó, hermanos? Entraron los animales y le dice Dios a Noé: métete al arca. ¿Y quién cerró la puerta? ¿Y qué dice tanto Isaías como Apocalipsis? Dios cierra puertas que nadie puede abrir y abre puertas que nadie puede cerrar. Amén. Y Dios cerró el arca, la puerta del arca, y empezaron aquellos aguaceros, hermano, que el huracán Mitch no es nada, hermano. Y entonces ahí sí: Noé, te creemos, abrinos. Tenías razón, Noé, abrimos. Demasiado tarde. Por eso el Señor Jesucristo dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en la barca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire, hermano, lo que dice ahí: y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Se da cuenta, hermano? La gente no entiende. La gente no entiende que necesita de Dios. La gente no entiende que está muerta en delitos y pecados. La gente no entiende que su vida va rumbo a condenación eterna. La gente no entiende que el infierno no es ningún juguete. La gente no entiende que es un sufrimiento eterno de angustia, dolor, desesperación eterna. El rico le dice al padre Abraham, estando en tormento: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo y moje mi lengua, porque no aguanto este tormento. No, el infierno no es un juguete. Si en el infierno van a estar ahí los mejores cantantes y los mejores grupos musicales, no van a estar ahí para entretener, sino para sufrir por la eternidad. Y el atalaya debe de advertir el peligro que corre en su Dios. Y el Señor, amada iglesia, te ha instituido a ti como un atalaya, para que compartas. Versículo 8: cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás. Impío, impío, de cierto morirás. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra se cumplirá, a menos que el impío reconozca su pecado y se arrepienta. Entonces, cuando usted como atalaya le habla, necesitas arrepentirte de tus pecados y rendir tu vida a Cristo. Usted se está descargando de una responsabilidad. Amén.
y le está dando la responsabilidad al impío. Amén. Cuando usted abra su boca, mira vos sinvergüenza, hijo del diablo, tienes que arrepentirte. O con otras palabras, ¿verdad? También lo puede decir. Pero no como aquel señor hondureño que sale en la red, no va a hablar así, hermano. Necesita arrepentirse, necesita entregar su vida a Cristo. En ese momento usted se va a quitar una responsabilidad de encima y esa responsabilidad va a caer sobre el impío. Porque mire, hermano, a mí me ha tocado que predicarles a impíos que me dan la espalda. Me ha tocado. O se hacen los locos, se distraen. Y uno predicando de la palabra. Una vez fui a predicar a un velorio y cuando vieron que yo me iba a subir a predicar, literalmente, hermano, le dieron la vuelta a sus sillas y se pusieron a platicar entre ellos. Y yo empecé a predicar con más fuerza, empecé a gritar más. Sin voz terminé esa vez, pero les dije: se van a ir al infierno si no se arrepienten. Se hacen los locos, hombre. Se ponen a hacer otras cosas, miran el teléfono, se ponen a platicar, pero están escuchando. Y ahí, hermano, yo me estoy quitando la responsabilidad y se lo estoy poniendo a ellos. Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios. Amén. Juan 3:36. Poneme ahí Juan 3:36, mi hijo. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Está? Así de sencillo, hermano. No vamos a ir a predicar teología. No vamos a ir a predicar quiénes son los nombres de los ángeles no, hermano, crea en Cristo Jesús. Cambió mi vida, puede cambiar su vida. No ir a predicar quiénes eran los hijos, los nietos de Adán. No, hermano, usted va a predicar a Cristo. Y cuando usted predique de Cristo, usted se está quitando una responsabilidad y se la está dando al impío. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es responsable, usted es responsable de poner la advertencia en acción. Amén. Usted es responsable de poner la advertencia o dar la advertencia. Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia y a lo nuestro que será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Y qué va a hacer el impío con sus palabras? Ya es responsabilidad de él. Amén. Ya es responsabilidad de él. Usted se libra de una responsabilidad. Entonces, mire, hermano, no se sienta frustrado. ¿Me está escuchando? No se sienta frustrado ni frustrada que no le hagan caso cuando usted les habla de Dios. No, usted está cumpliendo como un atalaya. Por eso le decía yo, el atalaya ve el peligro y anuncia: viene peligro. ¿Qué va a hacer la gente con el anuncio? Ya no es problema del atalaya. Amén. Usted va a testificar de Cristo. Amén. ¿Cómo va a recibir su mensaje la persona? Ya no es problema suyo. ¿Se burló de usted? Dios le bendiga. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Sacúdanse los zapatos y salgan de ahí.
Sacúdanse los vestidos, salgan de ahí. No son dignos. Están despreciando el mensaje. No hay que darle las perlas a los cerdos. Eso lo dijo el Señor, no estoy diciendo yo, hermano, no estoy tratando a nadie de serlo. Amén. Ya no es responsabilidad. Ahora dice el versículo 11 de Ezequiel 33:11: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ahora, Dios levanta a Ezequiel para avisarle al pueblo que viene juicio por su pecado. Viene castigo por su pecado, por su desobediencia, por ser necios, por amar más las cosas del mundo que las cosas de Dios, por despreciar la palabra de Dios, por escupir la palabra de Dios. Viene juicio. Pero a pesar de eso, hermano, Dios no desea que el hombre muera en sus delitos y pecados. Y por eso envía a la atalaya. Y por eso Dios envía a los discípulos que están aquí a advertirles del peligro. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto los medios de salvación. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿Se acuerda Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, a mí Dios no me va a castigar porque Dios es amor. ¿Cuántos han oído eso? Oh, Dios a mí no me va a castigar, Él va a salvar a todos a la última hora. Mire, ¿quiere ver usted una prueba del amor de Dios? Mire a la cruz. Ahí está la prueba más grande del amor de Dios. Si no le basta esa prueba, no hay ninguna otra. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay amor más grande. Cristo derramó su sangre por nosotros para que tengamos vida eterna. Ahí está manifestado el amor de Dios. Si uno desprecia eso, entonces ¿qué quiere? Ya no hay más. Si uno desprecia la sangre de Cristo, dice el escritor de Hebreos, ya no hay más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio que vendrá sobre los que no creyeron. Lo único que debe hacer es aceptar ese regalo de amor, humillados y arrepentidos por los pecados. Eso es lo que Dios quiere. Reconocer que somos pecadores, que no podemos. Mire, hay un pensamiento muy religioso en la gente. Hay un pensamiento muy errado de la gente, y es que ellos creen que para venir a Dios tienen que venir bien. Así dicen, ¿verdad? Ay, no, es que fíjese que ahorita estoy con mi situación ahí, espere que salga de eso. No, hermano, si es esclavo del pecado, tiene que venir a Cristo para ser liberado del pecado. Amén. Es que uno no se puede cambiar, Cristo lo cambia a uno. Es un proceso. Es un proceso. Pero hay que perseverar. El que perseverar es el fin, será salvo. Es que usted no sabe cómo estoy ahorita. Pues venga a Cristo y sea libre del pecado. No, voy a salir de eso y después, pues, como dice el libro de Isaías, llegó el verano, pasó el invierno y desgraciadamente tú no eres salvo. Y pasa el tiempo, y nunca sale de su situación. No, hermano, nadie lo puede sacar de esa situación. El único que lo puede hacer se llama Cristo. Amén.
Y miren, hermano, antes, hace un par de años atrás, cuando yo era niño, se veían los himnos. Y en muchos himnos, o en varios himnos, ahorita estoy tratando de acordarme de uno, pero no me acuerdo ahorita de ni uno, hablaban de que quería que Cristo viniera allá. Bendito Dios, no tardes más, a Jesucristo envíanos ya, que venga a levantar su pueblo. Era un anhelo que tenía la cantautora. Ojalá que hoy fuera su venida, ojalá que hoy viniera el Salvador y las puertas de los cielos se abrieran y yo viera con mis ojos al Señor. Y dice el canto: para que seguir viviendo en este mundo de maldad, si Cristo tarda más, ¿qué vamos a hacer? Ahora, estaba ese anhelo en los himnos, que Cristo venga ya. ¿Por qué se tarda Cristo? Y con aquello, ¿verdad, hermano? En el año 2000 viene Cristo, se termina el siglo, viene Cristo, y todos esperando a Cristo. ¿Y sabe por qué no ha venido Cristo? Porque está esperando al pecador. Te está esperando a ti, que no has rendido tu vida a Cristo. Según de Pedro 3:9, el Señor nos retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Acaso no es maravilloso nuestro Señor, hermano? Aquel otro cantante guatemalteco decía: Cristo, no vengas a la tierra, quédate allá en el cielo. Dice, no, que venga Cristo, pero Él está esperando a aquellos que todavía han endurecido su corazón. Y así como Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, tu trabajo no ha terminado. Sí, ya cayó Jerusalén, pero vas a tener que seguir profetizando. Vas a tener que seguir anunciando el evangelio. Así también muchos cristianos se acomodan: oh, ya soy cristiano, ya persevero en una iglesia, pues ya estoy bien, y se queda sentado en una silla sin hacer nada. Hasta pancita les está saliendo. Cuando el Señor nos llama a servirle, a avisarle a aquel que aún no le ha entregado su vida a Cristo, háblale de Cristo como un atalaya. Debemos de compartir las buenas noticias de salvación a los perdidos. Y así como el texto que leímos, Dios le hace la advertencia a los impíos que no hacen caso al anuncio del atalaya, así también le hace una advertencia a los cristianos. En el versículo 7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Y luego dice: y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Esa es la responsabilidad nuestra. ¿Cuántos dicen amén? A ti te he puesto por atalaya, dice el Señor. Y oirás las palabras de mi boca, ¿está?, y los amonestarás de mi parte. Ahora, el versículo 8, ¿qué dice? Cuando yo dijera al impío: impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Yo no sé si usted está escuchando, hermano. Es nuestra responsabilidad. Yo le dije a usted: cuando nosotros le hablamos al impío, necesitas de Cristo, necesitas rendir tu vida a Cristo, nos estamos quitando un peso de responsabilidad y se la estamos dando al impío. Amén. Pero si no lo hacemos, entonces ¿qué pasa? Esa responsabilidad queda sobre nosotros.
Eso es lo que dice Ezequiel 33:8. Si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Es nuestra responsabilidad, hermano. Cuando su vecino muere y usted nunca le habló de Cristo. Cuando su pariente muere y usted nunca le habló de Cristo. Cuando su compañero o compañera de trabajo muere y usted nunca le habló de Cristo. La responsabilidad le queda a usted. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. No me mire así, por favor. Hermano, porque soy tímido, dice. Esfuérzate y sé valiente, dice. Porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Comparta, hermano, comparta. En la iglesia donde nosotros crecimos, a jovencitos nos llevaban a evangelizar. Íbamos a evangelizar a las calles, a las cárceles. Y habían personas que nos despreciaban. Y ahí todos, patojito, flaquito de 16 años, ahí hablándole a otros de Cristo. A los presos. Y ahí todo tímido, todo nervioso me ponía, pero les hablaba. Luego, cuando yo ya fui un joven adulto de unos 20 años, me recuerdo que estaba trabajando en una empresa y había un compañero de trabajo, hermano, que se burlaba de mí porque yo era evangélico. Y que el aleluya, y que el tortillito, que no sé qué, que no. Y se hacía toda clase de chistes que usted se puede imaginarle a los evangélicos. No sé si usted se ha encontrado a alguien así. Pues a mí me tocó. Y que el cura el domingo habló en contra de los evangélicos y dijo esto y esto y esto y esto y ja, 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 ja. Pero una ocasión, fíjense, hermanos, que estábamos comiendo solo él y yo. Y él estaba muy triste. Porque, no sé, alguien estaba enfermo, no me acuerdo quién estaba enfermo, si su mamá, no me acuerdo. Y hace muchos años eso. Y entonces yo le dije, mira, yo te voy a hablar no de mi religión, te voy a hablar de Cristo, le dije yo. Yo no te quiero hablar de la iglesia evangélica, te quiero hablar de Cristo. Él tiene poder para sanar toda enfermedad. Y si vos me permitís, voy a orar por vos. El hombre no me dijo nada, se sentía avergonzado, solo bajó la cabeza y oramos, hermano. Hermano, usted lo oye y quizá dirá, oh, qué valiente el pastor. No, hermano, me temblaban las rodillas ese momento, pero lo hice. Y eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Sabe qué es lo que pasó ahí? Yo me quité ese saco de responsabilidad ese momento y se lo puse a él. Porque dice Ezequiel 33:8, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Por qué me mira así? Participemos de la visión de la iglesia, hermano. Usted sabe que el discípulo se levantó con una visión evangelística. Los que no están involucrados en células familiares, involúcrense. Miren dónde hay una célula cercana. Y si no, pastor, mire, aquí donde yo vivo no hay célula. Abramos una, pues la vamos a abrir. Amén. ¿Qué tan difícil es compartirle el evangelio a alguien? No tiene que ser usted un teólogo. No tiene que sacar estudios teológicos avanzados, no. Compartir de Cristo, el único que puede salvar, perdonar, liberar, sanar, transformar. Cristo Jesús es su nombre.
Eso. Las lecciones que se predican, o no las lecciones, sino que los mensajes que se predican en la guía, hermanos, son sencillos. Hablan de Cristo. No hay profundidad teológica ahí, hablan de Cristo. Y se va a convertir en un atalaya. Y a todos aquellos que aún endurecen su corazón a Cristo, hoy salvo mi responsabilidad y les digo: arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu corazón a Cristo, porque el infierno no es ningún juguete. Amén. Vamos a estar de pie, iglesia.